Vamos a ver cuántos nos acompañan. La semana pasada teníamos a tres. Y bueno, pues buenas noches a todos, bienvenidos. Aquí estamos otra vez, otro viernes en vivo, otra vez aquí el equipo completo. Aquí está Julio Gaitán de Houston, Texas, en Estados Unidos, Ricardo Esparza de Zapopan, Jalisco, México, Rodrigo de Guadalajara, Jalisco, también México, y pues yo también por ahí en algún lugar. Entonces, listos para empezar. Y bueno, hoy esperemos que lo encuentren interesante. Antes de seguir, hoy no vamos a hablar de otra cultura, pero sí de algo muy relacionado. Después seguimos para no aburrirlos. Aunque ha tenido muy buena respuesta, esos de las culturas, y más que vamos a seguir hasta agotar todos los estados de la República Mexicana, que todavía hay muchas culturas por hablar y descubrir, y luego nos seguimos con los demás países, ¿no? Pero hoy vamos a hablar de unas figuras prehispánicas, personajes interesantes, lo que es Tlaloc, y déjenme agarrar aire para pronunciar el otro, y nomás lo voy a decir completo una sola vez porque está largo y luego lo voy a abreviar. Chalchiutlicue, Chalchiutlicue, que de aquí en adelante, como no creo que me salga muy bien la pronunciación, le voy a decir Chalchi para los cuates, así como los salchipulpos, Chalchi, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues vamos a ver qué son, qué atribuciones tenían, ¿verdad? Qué les hacía o qué les ofrendaba a la gente, y pues vamos a platicar de eso un poco. Entonces, pues pasamos por aquí con Ricardo para ver qué nos tiene ahí de antecedentes y contexto de estas figuras. Tlaloc está fácil, ¿no? Ese yo creo que hasta los norteamericanos lo pueden pronunciar con un poquito de trabajo, pero no mucho Tlaloc. Pero el Chalchihuitlicue hasta a mí me cuesta trabajo. Adelante, Ricardo. Y sí, muy bien, muchas gracias. Pues bueno, como bien ya comentaste, vamos a hablar de Tlaloc y Chalchihuitlicue. Chalchihuitlicue. Y bueno, estas son unas deidades que representan tanto al agua y de alguna manera, bueno, representan ambos este elemento y bueno, forman parte de esa cosmovisión mesoamericana. Y bueno, vamos a ver un poquito de lo que es el origen, el significado. Por ejemplo, comenzamos con Tlaloc, que es el más fácil de pronunciar, que se deriva su nombre del náhuatl Tlali, que es tierra, y Octli, que es néctar. Entonces, literalmente sería el néctar de la tierra, ¿no? Su nombre, tal cual. Y Chalchihuitlicue es la de la falda de jade, que representaba ellos representaban las fuerzas duales y complementarias del agua. Y bueno, aunque tenían un culto que se extendió por todo el altiplano central de los mexicas, sus raíces son más antiguas y se vinculan a deidades de la lluvia de la cultura como la teotihuacana, donde se le llamaban Tlaloc, perdón, en murales y la tolteca, ¿no? Se llamaba Tlaloc en murales y la tolteca. Sí, bueno, así es como menciona aquí. Y bueno, Tlaloc no era simplemente un dios de la lluvia, sino el regulador cósmico de las aguas celestiales. Y mientras que Chalchihuitlicue gobernaba las aguas terrenales, es decir, los ríos, los lagos, los mares, los manantiales, y juntos formaban una pareja divina que equilibraba el ciclo hidrológico ya completo, desde lo que era la formación de las nubes hasta el río y desde la tormenta hasta la corriente más serena. Algunas características de cada uno de ellos, por ejemplo, con Tlaloc, se dice, y basados en lo que se ha encontrado de lo que son las piedras con su figura, pues tenía ojos grandes, redondos, tenía unos colmillos curvados, tipo de jaguar o de serpiente, tenía una bigotera, y frecuentemente portaba rayos, ¿sí? Que bien pueden ser flechas, pero se dice que son rayos, y se les decía que eran su Tlalomiquetl, que era el rayo de la muerte. Entonces, también traía un cetro en forma de serpiente,
¿Qué es lo que dominaba él? Pues obviamente la lluvia, ¿no? Los relámpagos, los cerros, donde se creía que se almacenaba el agua. También la fertilidad agrícola y las sequías también, ya que era parte de lo que ellos, de lo que representaba, ¿no? Existía o no existía, y para eso empezaban a hacer sus danzas. Y también representaba mucho lo que era el granizo sobre todo el que era destructivo, el que tenía con más grande, más fuerza, también era parte de su característica de Tlaloc. Y su morada o donde vivía en el Tlalocán, que era el paraíso oriental de la abundancia perpetua, era muy verde y húmedo y se reservaba para quienes morían por agua, es decir, aquellos que se ahogaban o que les caía un rayo o que morían de hidropesia, y para los niños que eran sacrificados en su honor, porque pues también en teoría a este Tlaloc pues se le ofrecían sacrificios de niños, ¿no? De infantes. ¿Quién acompañaba a este dios muchas veces? Los tlaloques, que eran sus ayudantes menores, y cada uno con su propio cántaro, es decir, traían un cantarito donde derramaban diferentes tipos de lluvia, la que era benigna, la que era helada, la que era destructiva. Entonces, para cada característica de la lluvia, se decía que estos eran los tlaloques o los ayudantes menores de Tlaloc. Entonces era bastante interesante la cosmogonía de este dios, ¿no? Mientras que Chalchihuitlicue, y ahí me va saliendo un poquito más fluido, pues su apariencia era joven, con rostro amarillo, se vestía con una falda de jade, de ahí el nombre, y a menudo con una banda de turquesas en la cabeza. Portaba una cruz de papel que se llamaba Amapapatl, Amapalotl, perdón, que era la mariposa de papel, que simbolizaba el soplo vital. Y ella dominaba pues también lo que era el agua, pero en la parte horizontal, ¿no? Digamos que Tlaloc, la parte vertical, el tema de lluvia, y esta otra diosa, pues los ríos, los lagos, los mares, así que por eso dice que en horizontal. Y era patrona de los navegantes, era también de los partos, del bautismo ritual, ya que pues se hacía el levantamiento de los niños y la purificación. Y en cuanto a la dualidad que tenía esta deidad, era una deidad maternal, pero también podía provocar inundaciones y tempestades acuáticas. Entonces pues tenía ahí como su lado B. Entonces con estas tempestades acuáticas también se representaban cuando se enfadaba, y según un mito, destruyó el cuarto sol con un diluvio, transformando a la humanidad en peces. Entonces está bastante interesante estos dioses. Y bueno, aquí, ¿qué relación o qué relevancia tenían en la cultura? Pues eran consortes, aunque en algunos mitos también se le consideraba hermana o esposa de Tlaloc. Esta dualidad representaba las dos caras del agua, como mencionaba, la parte vertical con la parte de fertilizante o lluvia, y la horizontal como nutricia, como agua superficial. Y en el templo mayor de Tenochtitlan, o Tenochtitlan, sus santuarios estaban junto a la cúspide, es decir, el norte estaba Tlaloc y en el sur Chalchiquehuitle. No me salió. Chalchiquehuitlicue. Entonces esto simbolizaba el ciclo completo del agua. Ya lo voy a decir como tú, Sí, Chalchi. Chalchi, así acá en confianza. Entonces Chalchi pues simbolizaba el ciclo completo del agua y la dependencia agrícola del imperio, ¿no? ¿Y qué rituales tenían? Pues bueno, había uno que era el de Atlcahualo, así, que era la fiesta de inicio de la temporada de lluvia, donde se sacrificaban niños en montañas y lagos, vistiéndolos como a los dioses. También estaba el de Tozosontli, que ofrendaban jades y cuentas verdes arrojándolas a los manantiales. Y el de Tepictoton, que eran pequeñas figuras de montaña que representaban a los tlaloques, se colocaban en los altares domésticos para pedir lluvia. Sí, era como lo que se utilizaba para los rituales.
Eh, por ejemplo, Tlaloc en Teotihuacán, siglos antes de los mexicas, los teotihuacanos ya veneraban a una deidad de la lluvia con atributos muy similares, que en este caso era como el famoso gran jaguar de Jalapa, que en realidad era una representación teotihuacana de Tlaloc. Entonces ya con eso se representaba, digamos que su antigüedad, ¿no? Más allá de lo que se mencionaba. También había una dualidad del sacrificio. A Tlaloc se le ofrendaban niños cuyas lágrimas eran consideradas augurios de lluvia abundante, y se dice por el cronista Durán que si los niños lloraban durante el ritual se interpretaba como un buen presagio. Mientras que Chalchi y la conversión, perdón, tras la conquista, los franciscanos identificaron a Chalchi como la Virgen María, facilitando el sincretismo en los pueblos lacustres, como Xochimilco, por ejemplo, donde aún se le pide protección a las aguas. Y en el monolito de Tlaloc, la gigantesca escultura que hoy que hoy se recibe ahí en el Museo de Antropología, en el Museo Nacional de Antropología, se encontró en Coatlinchan, Estado de México, durante su traslado a la ciudad en 1964. Pues cayó una fuerte lluvia sobre esa región después de años de sequía, ¿no? Entonces también fue como parte de ese fenómeno de haberlo encontrado, y lo que muchos habitantes se interpretaron como la ira de Dios porque lo movieron, ¿no? En ese momento. Y bueno, también como parte de la supervivencia en la toponimia, pueblos como Tlalocan en Morelos, o un barrio que también se llama como Chalchi, ahí en Xochimilco, mantienen su memoria en el nombre de ellos, ¿no? Entonces, digamos que eso es como parte del contexto que hay previo a estos dos personajes o dos dioses. Entonces, pues bueno, les cedo la palabra para continuar. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ahora llegó primero Julio antes que Rodrigo, entonces adelante, Julio, lo que quieras por ahí comentar. Sí, en primer lugar, lo que se me hace algo interesante a remarcar acerca de Tlaloc es que este era representado con la posición del sur, de acuerdo a los códices de los toltecas, y más o menos en esos tiempos de los toltecas, Tlaloc era representado en la parte sur de los códices, no, de los rumbos más que nada. Uh-huh. Y después ya en el tiempo mexica se cambia a Tlaloc y se pone a Huitzilopochtli en esa posición. Y lo interesante de esto es que tanto a Tlaloc como a Huitzilopochtli se le hacían sacrificios humanos. Uh-huh. Esto es algo que era recurrente, no sé si tenga que ver con la posición que tenga en los rumbos y con los colores, ¿no? Porque así tanto Tlaloc como Huitzilopochtli es representado con el color azul. Entonces ahí es algo que sí se me hace interesante, ¿no? De remarcar por qué a estas dos deidades en esta misma posición que alternaron se les ofrecían los sacrificios humanos más que nada. Y otra cosa también, que el dios Tlaloc era una parte esencial y muy importante en esta cosmogonía de los pueblos de Mesoamérica, tanto que esta deidad tenía su propio cielo, ¿no? Que se decía que muchos o sea, dependiendo de la forma como morían, era al cielo al que iban a llegar, ¿no? A la parte donde iban a estar ahí después de haber trascendido de la vida. Y es también importante, ¿no? Que más que nada, no literalmente, pero en una forma simbólica, tiene mucho
mucho ahí de dónde investigar, ¿no? Que eso es lo más interesante de todo esto. Acerca de la Chalchi, para no equivocarnos, Sí. era, bueno, yo lo que puedo entender de esto es que era vamos a decirle, la deidad que terminaba de complementar al dios Tlaloc, ¿no? Porque, o sea, Tlaloc era ese dios de la lluvia, de ese néctar de la tierra, y lo que hacía su contraparte o su consorte también, como se puede llamar, era el contener las aguas, contener ese néctar, contenerlo en la tierra para que pudiera ser pues utilizado por la humanidad, ¿no? Siendo el agua uno de los recursos más importantes, que a lo mejor pudiéramos durar muchos días sin probar alimento, pero sin tomar agua la gente no puede durar más de algunos 2 días, no sé cuánto exactamente sea eso, pero es un tiempo mucho menor que el estar sin probar alimento. Y pues a estas dos deidades en sí tenían mucha repercusión en los pueblos, y aparte que a esta diosa Chalchihuitlicue también se le atribuía todo lo que era aparte de contener las aguas que mandaba el dios Tlaloc, también se le veía como una diosa de fertilidad. Por aquí en varias de las tradiciones se menciona que las festividades a esta diosa Chalchi se hacían con maíz, que era la forma de ofrendar, porque gracias al agua que había hecho caer el dios Tlaloc y al trabajo de la diosa Chalchi de poder contener esas aguas, era que se podía tener como resultado la cosecha, ¿no? Y que pues el maíz era algo sagrado en la cosmovisión de Mesoamérica, dado a que era pues el alimento, ¿no? Que ese maíz, ese grano era lo que sostenía pues a todos los pueblos en esos tiempos. Entonces, todo, bueno, para dar el contexto de los dioses, que no es que fueran por ahí extraterrestres o personajes, ¿no? Sino que más bien eran fuerzas naturales que estaban personificadas para el mejor comprendimiento de estas enseñanzas, principalmente para los niños, quienes eran pues iniciados en todo este conocimiento, ¿no? Y que de esto dependía el que fueras autosustentable, el que pudieras tener un éxito en la vida, porque una persona que no se podía autosustentar en ese tiempo, pues prácticamente estaba perdida, no estaba muerta. Sí, sí, está muy interesante. Por aquí ya tomé nota de algunas cosas que dijeron, pero ya luego cuando me toque lo relaciono. Rodrigo, adelante, tú también tienes mucho que decir por aquí. ¿Será? Yo ahora me siento con menos información. Bueno, lo primero que hay que considerar es que nos cuesta un poquito trabajo entender la visión de la deidad en el México prehispánico, dada la influencia que tenemos de la religión judio-cristiana. Desde la perspectiva judio-cristiana, es un solo Dios omnipresente, omnipotente y que va más allá del tiempo. Entonces, ese solo Dios para su manifestación requiere de una trinidad. O sea, es uno solo, pero requiere de tres, que sería básicamente el principio positivo, el principio negativo y la manifestación. Lo que acaba de mencionar Julio, en el aspecto de que uno es el proveedor y el otro es el que lo contiene. Uno es el que genera y el otro es el que contiene. Ok. La cuestión es que con los tribus
prehispánicas con las culturas prehispánicas, el concepto de divinidad o teotl cambia un poco o se maneja desde una perspectiva diferente. Para poderse manejar como una divinidad, se tenían que reconocer tres principios elementales. El primero de ellos es la permanencia, o sea, algo que siempre ha estado y que siempre estará, por lo menos en una escala humana, ¿sí? O más allá de la humana. En ese sentido, por ejemplo, el agua en el planeta, desde que la humanidad es humanidad, siempre ha estado presente. Y de hecho, la vida depende de ella. Así que sin agua no podríamos concebir un proceso de vida. Así que primer requisito cumplido, el agua está permanente. El segundo, y recordándote un poquito de tus clases de Belénes, si es que en alguna ocasión pusiste un poquito de atención en esas clases aburridas, es lo que Carlos Marx mencionaba como la lucha, el manifiesto y lucha de contrarios, algo así era, ¿sí? La presencia de elementos que eran contrarios y que continuamente estaban en lucha. Ese es el segundo elemento de la dualidad, mientras que en la religión judio-cristiana se hace una sola, ¿cómo se hace? Manifestación, o sea, se hace un universo en una sola creación. En la cosmogonía prehispánica se hace, por lo menos hasta el momento, en 5 momentos diferentes, en el cual estamos en el quinto. Y efectivamente, Chalchihuitlicue se menciona como la destructora del cuarto sol. Pero en ese sentido, pues, es un ciclo continuo de renacer, resurgir, morir. O sea, es un ciclo natural que continuamente está manifestando dualidades. Por eso la representación de un dios y una diosa. Por eso la representación de un Tlaloc bueno y un Tlaloc malo. Una lluvia buena que alimenta las cosechas y una lluvia mala que provoca, ¿cómo se llama? La destrucción de las cosechas. Entonces esa dualidad tiene que estar constantemente en conflicto. Ese es el segundo requisito. Y el tercer requisito que debe cumplir es que de alguna manera tiene diferentes niveles de poder y manifestación. Tlaloc no se manifiesta propiamente dicho en el proceso de la lluvia. Se manifiesta hasta el punto donde toca la tierra, por eso es el néctar de la tierra. En ese momento es la máxima manifestación de Tlaloc. En otras palabras, va creciendo la influencia, el equilibrio se va modificando de tal manera que pasa de un menos a un más para luego desaparecer, porque luego de que se manifiesta como el néctar de la tierra, pasa a la contención, como mencionaba Julio, y en ese punto, de repente, ya deja de ser Tlaloc para convertirse en Chalchihuitlicue. ¿Sí? En otras palabras, ahora ya no solamente es cuestión de que esté presente, sino que en qué momento puedes tener la deidad presente con mayor intensidad. Y entonces, cuando hablamos de los sacerdotes o los seres sabios o los iniciados, a los que comúnmente conocemos como chamanes, como por ejemplo los graniceros, son personas que de alguna manera entienden que el equilibrio tiene que ser roto o manifestado en diferentes puntos. Y a través del equilibrio interno y a través de elementos rituales, modifican el elemento y la manifestación. Por eso nos encontramos a sacerdotes que se dedicaban a hacer llover. Ahora, el agua, pues todos lo sabemos, es un elemento vital para la existencia. En general, cualquier tipo de vida que conocemos depende de una gran cantidad de agua. En la herencia náhuatl, que es una buena parte del norte de México y una parte grande e importante Mesoamérica, desde muy antiguo, desde los teotihuacanos y como se llamaran las civilizaciones de ese entonces, el agua era una de las deidades principales. ¿Por qué? Porque sin existir el agua no podían asentarse en algún lugar. Misma situación en el sureste, allá en la zona maya, donde no estaba representado como Tlaloc, estaba representado como Chac. Y de hecho, posteriormente, cuando cambia de alguna manera la mentalidad de la era y que pasa de ser de Ejecatl Quetzalcóatl al siguiente nivel, que es un Tezcatlipoca, y luego a otro nivel que es otro Tezcatlipoca, que es Tezcatlipoca rojo, y luego Tezcatlipoca negro, para pasar luego a la manifestación de el
colibrí guerrero, ¿cómo se llama? En Huitzilopochtli. Entonces, estamos hablando de un ciclo, estamos hablando otra vez de una situación de nacimiento, crecimiento, afianzamiento y muerte, para luego volver a iniciar un nuevo ciclo de luz o Quetzalcóatl, de la misma manera que los dioses se van rotando, nada más que ahora la destrucción del universo se manifiesta por el quinto sol, por movimiento. Pero básicamente es esto. Estos tres son los requisitos para la manifestación de la deidad. Es la permanencia, algo que siempre ha estado más allá de la existencia humana, la lucha de contrarios que genera esta manifestación, y en tercer lugar, el nivel y el punto de manifestación plena o de características, y por lo tanto del equilibrio que se debe cumplir. ¿Sí? El agua, digo, no es por demás decir que todas las sociedades agricultoras le sientan veneración, porque sin ella no existe cosecha. En alguna de las tantas hipótesis que se manejan para la desaparición de los grandes centros ceremoniales y de civilización maya, se habla pues de una escasez de agua. No es del todo aprobada, pero bueno, es una de las posibilidades. Habla de lo importante de esta deidad, ¿no? Y ahora, ¿y cómo se manifiesta la deidad? Pues de la misma forma en que se manifiesta la vida. En otras palabras, ¿cómo le hago para generar vida como ser humano? Pues necesito la lucha de contrarios, o sea, la presencia del hombre y la mujer. Espero que no me vayan a funar aquí los que de repente hablan de otras cosas, pero la situación es que se ocupa el hombre y la mujer, y en ese punto y en ese sentido nos encontramos con es que somos partes de esa cocreación, por eso podemos ser sacerdotes. Y los sacrificios que se les llevaba, que se les dedicaban, precisamente lo que buscaban era el agua, pero el agua sagrada. En otras palabras, que al fin y al cabo la sangre, que es el agua sagrada que vive en nuestro interior, pudiera ser ofrendada para modificar los equilibrios y obtener el favor y el beneficio de estas deidades. Creo que aquí la dejo. Muy bien, con todo lo que dijeron me han puesto a pensar muchas cosas. Unas las sospechaba, otras me faltaba información, pero ustedes ya más o menos lo rellenaron. Por ejemplo, ideas locas, ¿no? Y luego ya les platico una historia. Ideas locas, de repente lo escucho y digo, estos dioses, en el lado de su poder destructivo, de repente los lees o los leo yo y digo, híjole, se me hace que estos eran más demonios que dioses, ¿no? O sea, eran más malos que buenos, pero bueno, esto, mi reflexión personal. Y luego de repente digo, oye, ¿no será posible que por ejemplo, buscas dioses principales de los mexicas y salen 15, pero si quitas a las mujeres, que es más o menos la mitad, y te quedas con los hombres, y luego de los hombres quitas al que representa el sol, o sea, todo lo que está fuera del planeta Tierra, y te quedas con 4, ¿no? Te quedas con Huitzilopochtli, con Tlaloc, con Tezcatlipoca y con Quetzalcóatl. Y de repente digo 4, norte, sur, este, oeste, o primavera, verano, otoño, invierno, y digo, ¿no serán 4 representaciones así como que de un mismo Dios, cambiándole las atribuciones y los poderes según va variando el año? Ahí la dejo, ¿no? A lo mejor son locuras pensadas, pero ahorita lo estaba viendo, porque como dijo Julio, yo también leí por ahí que no, pues que Tlaloc, que viene, yo encontré que venía desde los Olmecas, obviamente tenía otro nombre que desconocemos, y luego también los teotihuacanos, como ya mencionaron Ricardo y Julio, y luego ya a los mexicas, ¿no? Les queda como herencia cultural, pero luego resulta que evoluciona y se transforma en Huitzilopochtli, o por lo menos eso dijo Julio y eso también había leído yo, y digo, oye, pues qué onda, ¿no? De por sí tenía su aspecto malo, y cuando digamos que se convierte en Huitzilopochtli, pues se vuelve todavía más nefasto, ¿no? Entonces, quién sabe. Pero bueno, sí, también me llama la atención que si ustedes ven la representación bueno, de por sí, la arquitectura prehispánica, pues es muy especial, ¿no? Desde los olmecas, no se diga los mayas, que ahí pues hubo una explosión artística, ¿no? Y luego en los mexicas,
Dice, casi todos los dioses, desde el punto de vista de un humilde mexicano del siglo XX-XXI, tú los ves y están feos. Todos parecen monstruos, ¿no? Hasta Quetzalcóatl, que es el más bueno, lo ves y dices, pues está medio temible, y Tlaloc tiene colmillos, Huitzilopochtli, pues es el que mataba y todo, ¿no? Y Tezcatlipoca, pues tiene sus colores, pero también no muy temperamental. Entonces, no hayas de dónde sacar uno, ¿no? Bueno, pero me llama la atención en especial Tlaloc, que siempre pues sale como muy vampiresco, ¿no? Tiene representaciones donde se ve más humano, donde se ve más como una persona, pero en las típicas representaciones, por ejemplo, en Teotihuacán, pues sí se ve así medio, que por cierto, les comento que leí, pero ya no encontré la liga, que en las últimas investigaciones de Teotihuacán ya le están cambiando el significado a las cosas. Parece ser que la pirámide del Sol no está dedicada al Sol, la pirámide de la Luna no está dedicada a la Luna, y la pirámide de Quetzalcóatl tampoco está dedicada a Quetzalcóatl, o por lo menos no solo a Quetzalcóatl, sino a Tlaloc, ¿no? De hecho, si ustedes ven fotografías de la pirámide de Quetzalcóatl, pues sí, es una serpiente, un Tlaloc, una serpiente, un Tlaloc, ¿no? Entonces, de ahí la idea de que dices, no será una misma, así como acá decimos en los católicos, ¿no? Que la Trinidad que decía Rodrigo, ¿no? Que son lo mismo y así como nos lo vendían antes, acá digo, ¿no será que estos eran la misma cosa, nada más diferenciada, ¿no? Así como en diferentes momentos, pero bueno, ideas locas. ¿Qué más? Bueno, ya a manera de chascarrillo, cuando Rodrigo estaba hablando de la Trinidad, que dijo, está el lado positivo, luego una pausa y luego dijo el lado negativo, y dije, no, ahorita va a hablar del neutro o de la Tierra, ¿no? Hablando de un enchufe de esos allá de Estados Unidos, ya ven que allá en Estados Unidos son 3 entradas para enchufar un aparato eléctrico, acá en México son 2, y allá en Europa también son 2, ¿no? Aunque pues la tecnología es diferente. Bueno, nada más así comentarios locos. Aquí le paso la batuta otra vez a Ricardo. Tengo una cosa bien interesante que decirles de la Chalchi, pero lo dejo como sorpresa final. Entonces, adelante, Ricardo. Ya se fue a cenar. Ya se fue, ¿verdad? Bueno, pues, ¿algún comentario, Julio? Sí, fíjate lo que comentabas al último, Alejandro, acerca de las representaciones, ¿no? Que de ese templo que dices que hay representaciones de Tlaloc y de Quetzalcóatl. Ajá. Por ahí está Laurette de Sejourné, una francesa que por ahí en los años, ¿qué sería? 60, 70, estudió mucho toda la cosmovisión de Mesoamérica, en especial a Quetzalcóatl. Ella en uno de sus libros llega a la conclusión de que todo el panteón de dioses que está representado de los pueblos de Mesoamérica o de la náhuatl, no es que fueran diferentes dioses, sino que más bien eran diferentes emanaciones de la fuente que es Quetzalcóatl. O sea, es como, o sea, lo podemos ver como ese Quetzalcóatl que está representado también como en Hécatl. Entonces lo que llega a la conclusión ella, Laurette de Sejourné, es de que prácticamente todo lo que estaba representado, todo es emanación de ese principio, que ese mismo principio se regresa, antes de Quetzalcóatl, se regresa a Moyocoyatzin o Moyocoyani, que este personaje sería el que se crea a sí mismo.
algo también ahí interesante acerca de todo eso desde el punto de la toltequidad. Es lo que el significado de la palabra de Ometeotl. Esto se ve a Ometeotl como la fuente de la creación. Lo pudiéramos en el catolicismo, en el cristianismo, se pudiera ver como la función que tiene Dios Padre. Ometeotl es diferente de Huehueteotl. Sí, Ometeotl vendría a ser el principio de toda la manifestación de lo creado. Pero fíjate, ¿cómo se llama? Frank Díaz, que se ha dedicado también por mucho tiempo a hablar acerca de Quetzalcóatl. Él hace la traducción del término de Ometeotl y llega a la conclusión de que Ometeotl significa la divina dual Trinidad. ¿Por qué? Porque son tres fuerzas que crearon todo, que de la forma del cristianismo lo podemos ver como ese Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que en el gnosticismo sería el Padre, sería la Madre Bárbelo, y por resultado el Hijo, que vendría a ser ese Jesús o ese Cristo. En la forma de la cosmogonía o cosmovisión de Mesoamérica, vendría a ser representado en esa deidad que sería Ometeotl, que sería divina dual Trinidad. ¿Por qué? Porque es una Trinidad que está componiendo o que está manifestando todo lo que existe. Pero esa misma Trinidad en nuestro mundo, en nuestra dimensión, en nuestra percepción, es dual, porque necesita esa dualidad para poder trabajar. Es como lo que se menciona acerca de la electricidad, ¿no? O sea, no puedes hacer que algo funcione con un solo polo. Entonces todo el tiempo necesitas tener el positivo y necesitas tener el negativo para que algo trabaje. Es el principio de la dimensión en la que estamos. Por eso es que todo tiene que ser dual. Por eso es que todo se representa en una dualidad, que más de ser contraparte o ser un opuesto, es la parte complementaria. Que esto viene a ser desde la creación viene a ser algo natural, o lo podemos ver como una ley original. Lo vemos en cómo nos reproducimos como seres, ya sea en personas, animales, en plantas, que todo el tiempo se necesita una fuerza positiva o una fuerza de el hombre de él, y que tiene un complemento que viene a ser la fuerza de ella, y que cuando estos dos se fusionan, se juntan, por resultado dan un fruto, un vástago, un hijo. Entonces, o sea, en sí es lo que nos están queriendo explicar. Desde hace mucho tiempo, ellos ya comprendían lo que nosotros ignoramos en este momento, ¿no? O la mayoría de la humanidad ignora. Que todo lo vemos como bueno y como malo, como que esto es de Dios, esto es del diablo, esto es bueno, esto es malo, positivo, negativo, y lo separamos y nos separamos entre eso. Pero en realidad todo eso forma parte de la manifestación de la vida. O sea, si no existieran en nuestra dimensión esos dos polos o esa dualidad, la manifestación de la vida no pudiera ser real, o sea, no pudiera ser ni siquiera posible. Y pues, o sea, por eso es que existe toda esa simbología y tan compleja. Tú mencionabas que o sea, todas las manifestaciones o de la forma que se grafican todos estos dioses, pues se ven hasta feos, ¿no? Sí. Por eso vinieron los españoles y ellos dijeron, no, es que estos están adorando al diablo, a Satanás. O sea, Sí. son puros monstruos, pero más bien no tenían ese concepto de ver más allá de lo que se ve. No
no llegaban a comprender en la realidad en la que estamos viviendo, ¿no? Y pues ahí a ver con qué complementan. Ok, nada más un comentario aprovechando los tuyos. Fíjate que en algunas ocasiones hemos hablado que probablemente cuando llegaron los españoles a lo que hoy es México, no dudamos que hayan encontrado cosas buenas y malas, ¿verdad? Y que ellos también hayan traído cosas buenas y malas, que somos el resultado, pero sí que a veces como que le exageraban algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, digo, nomás ahorita me acordé, me llama la atención que hablando de los sacrificios, por ejemplo, con los mexicas, ¿no? Ahí en el Templo Mayor, ya ves que ellos comentan, ¿no? Pero comentan de antes. Ah, cuentan, ¿sí? Que sacrificaron a miles de personas y le sacaron el corazón. Ah, pero eso fue antes de la llegada. Entonces, a veces me suena como un intento de ver al malo más malo, ¿no? Todavía, así como exagérale, como decía ahí Rodrigo, y en 2 ocasiones se le cae el que no le acumule, ¿verdad? ¿Y por qué me acordé de eso ahorita, no? Que estamos hablando de Tlaloc y de Chalchi. Ah, porque también mencionan ahí que en algún códice pero que escrito ya por creo que los franciscanos, ellos comentan que como entre 40 y 50 años antes de que llegaran los españoles a México, o sea, siempre es atrás, ¿no? Cuentan que creo que en 1450 y tantos, ya ves, Cristóbal Colón llega en 1492 y pues ellos llegan en 1517, 16, ¿no? Entonces, esto que platican es antes de que llegaran, o sea, no les consta, ¿no? Dicen que les dijeron y que dicen que en ese año que a Tlaloc le sacrificaron como 42 niños, ¿no? En un sacrificio. Pero después de que ellos llegan, en los primeros años, eso ya casi no se da. Y si son sacrificios, a lo mejor es de 1, 2, así al año. Entonces digo, de todas maneras está feo, ¿no? Pero dices, oye, ¿qué vas de 2, por decir algo al año, a que 42 en un año, ¿no? Dices, no, pues si eso fuera cierto y lo hicieran cada año, multiplícale 50 por 42, ¿no? Pues sale una matazón año con año, ¿no? Pero bueno, también había que hablar mal de el derrotado. Y cuando digo el derrotado, no me refiero a los indígenas mexicanos, me refiero nada más a México Tenochtitlan, ¿no? Que fue el enemigo al que vencieron los españoles y todo el montón de pueblos indígenas que se les unieron. Entonces, de repente, a veces pienso que las cosas están un poquito más exageradas a propósito, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué tal? ¿Ya volvió Ricardo por ahí o todavía no? Aquí ando, perdón. Sí, Tuve que atender una emergencia, pero ya. Muy bien, ¿quieres comentar algo aquí en la segunda vuelta? Traía ya, digo, ya después de lo que comentó Julio, ya nada más un poco para ir cerrando, traía esa información, ¿no? de lo que acontece, digamos que en la actualidad, en referente a estas dos deidades. Pues bueno, digamos que todavía se conservan algunas festividades, ¿no? Entonces, digamos que en las comunidades nahuas de Puebla y Veracruz, pues aún siguen existiendo esas ceremonias para pedir lluvia, y esto lo realizan cada 3 de mayo, que es Día de la Santa Cruz también. Entonces es una fecha que coincide con el inicio del ciclo agrícola prehispánico, y se hacen ofrendas en cuevas, manantiales. Se dirigen mucho al dueño del agua o al Ancanej, que nombre que actualmente también tiene Tlaloc. Y bueno, son digamos festividades sincréticas que todavía se siguen conservando, ¿no? También está la parte de la arqueología viva en el sitio del Teposteco, en Morelos, donde peregrinos suben a dejar ofrendas al rey Tepostecatl, que es una deidad relacionada con la lluvia y el pulque. Entonces esto también es en tema de petición de lluvia, pues bueno, a ellos o a él le rinden ese tributo, ¿no? También está en la parte de la ecología o la cosmovisión, mediante un movimiento ambientalista que han rescatado la figura de Chalchi,
como símbolo de la defensa de los ríos y lagos. Esto en contra de la contaminación, específicamente en la defensa del lago de Texcoco y los manantiales del Valle de México. También en temas de arte contemporáneo hay artistas como Nahual Balam y María Regina Firrina Castillo, que han creado o recreado, mejor dicho, su imagen en murales y esculturas para reivindicar su significado ecológico. Y ya pues por último, así como la lluvia de Tlaloc, ¿no? Otro de las situaciones que se siguen conservando. Cada año, durante la temporada de lluvias, hay muchos mexicanos que bromean diciendo Tlaloc está contento o Tlaloc está enojado, mostrando cómo la deidad sobrevive en el imaginario popular, ¿no? Dependiendo de los días que son de lluvias intensas o de plano cuando no llueve y es necesario que aparezca de repente la lluvia. Entonces, de alguna manera con estas actividades o con estas expresiones, pues se sigue, digamos que mostrando o reviviendo o manteniendo la presencia, ¿no? de estas deidades en la actualidad. Y bueno, ya como cierre de mi parte, ya digamos que Tlaloc y Chalchi pues no son como que esas meras reliquias en un panteón olvidado, ¿no? Sino que son los arquetipos profundos que hablan de la relación sagrada entre lo que es el ser humano y el agua. Digamos que en un mundo donde el agua se convierte en la mercancía y los ríos se secan, su legado nos recuerda que para nuestras culturas originarias el agua nunca fue un recurso, sino un pariente, un don de los dioses, un ser vivo con voluntad y con memoria. Entonces, pues ya, con eso cierro mi participación. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Adelante. Algunos comentarios que surgieron por ahí de las pláticas anteriores. El primero de ellos es Ometeotl era reconocido como señor, señora, o sea, era la dualidad en sí mismo. Y tú mencionabas a Huehueteotl. Huehueteotl es la primera manifestación separada de los dioses después de Ometeotl. En otras palabras, es el primer hijo, por decirlo de alguna manera. Por eso es el más antiguo de los dioses, que de alguna manera tiene que ver con su nombre. Del Huehueteotl habla del más antiguo de los dioses, el más anciano de los dioses. En segundo lugar, esta situación de regresar sin quererlo, las religiones politeístas y monoteístas están hablando de lo mismo, nada más que algunas lo manifiestan de una manera, ¿cómo se llama?, de diferentes formas de manifestación, perdón por la redundancia, y otros como uno solo unificado que tiene múltiples versiones. Igual, si nos vamos a hablar por ejemplo, de la religión judeocristiana, tenemos al Dios todopoderoso y todo dador, que es todo amor, pero tenemos a Yahvé de los ejércitos, ¿no? Que es el que manda a destruir un pueblo completo con una lluvia de fuego, que es el que manda las 10 plagas a Egipto, o sea, son de alguna manera visiones cosmogónicas que, si bien el punto central está en uno o en muchos, esos muchos tienden a formar el uno. Y las diferentes religiones en la historia de la humanidad han visto a los dioses de manera diferente, de acuerdo a su propia concepción y su propia idiosincrasia. Por poner un ejemplo, en Egipto, donde la vida estaba regida por el ciclo natural del Nilo, del renacimiento, vida y muerte, de la primavera, verano, otoño e invierno, provocado por un ciclo natural propio de la región, la deidad es tomada como un elemento de lo que está disponible en la naturaleza. Por eso tenemos a un dios que tiene cabeza de iris, por eso tenemos a un dios lagarto, por eso tenemos una diosa hipopótama, por eso tenemos pero al fin y al cabo lo toman de ahí. A los griegos les da vivían en ciudades, en polis, y la zona era agreste, era complicada, era difícil, así que lo que más veías ahí, cercano a la poli, eran personas. Por lo tanto, su manifestación de los dioses es humanizada. Y como herencia, el judeocristianismo toma los elementos humanos como parte de su deidad, ¿no? O sea, si bien se especifica que el Dios no tiene que ser representado, pues para que la gente pueda empezar a entender un poquito de estas situaciones,
le dan forma de un hombre viejo y sabio, ¿no? ¿Por qué una mujer? No, bueno, hace rato hablábamos de Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero en realidad debería ser Padre, Madre, Manifestación, Espíritu Santo, ¿no? En ese sentido, el Antiguo Testamento es Padre, es el Dios que ordena, el Dios que regula. Madre es el Dios de Jesús, el que te ofrece amor, sabiduría y consuelo. Y el Dios Espíritu Santo es el que manifiestas a través de ti y de tu vida. Ok. Y en el caso de los tribus, ¿cómo se llama? Prehispánicas, ellos veían la manifestación de la naturaleza desde una postura y una perspectiva diferente, de tal manera que ante lo incomprensible y lo vasto del conocimiento que esa energía representaba, no le ponían atributos humanos, sino que la manifestaban de acuerdo a simbolismos y arquetipos que mencionó Ricardo por ahí en ese sentido de lo que podía representar. Hoy 12 de diciembre, por ejemplo, pues está la celebración de la Virgen de Guadalupe y nos encontramos con que la tilma completa es un códice, porque a través de símbolos se logró una buena parte de la pacificación, porque los seres humanos reconocemos más que idiomas, simbolismos. De lo que hablábamos de masculino y femenino, dirían los amigos de la escuadra y el compás de que está representado perfectamente en la cruz. Algunas manifestaciones de la crucifixión, por ejemplo, de Jesús están en un árbol, pero en otras está en la cruz propiamente dicho, dado que vendría a ser el poste vertical y el poste horizontal, el masculino y el femenino. O sea, y cada quien ve lo que quiere ver, ¿no? Al fin y al cabo. Por eso los dioses prehispánicos, insisto, desde una postura diferente, desde una interpretación de la vida de manera diferente, se ven así. Y si te vas otra vez a la religión judío-cristiana y te pones a buscar las representaciones de los ángeles, tanto en el Antiguo Testamento como en los Midrash o las interpretaciones, como en los libros por ahí prohibidos o apócrifos, pues te vas a encontrar con que así como que bonitos, bonitos no eran, ¿no? No, Por último, asustaban. en una referencia a lo que tú hiciste, en la Iglesia Católica, por lo menos una parte de ella, considera que después de el fallo de los ángeles caídos fueron condenados al infierno, ¿sí? Y entonces de repente el infierno les hace tener su punto de manifestación en la tierra. O sea, no quiero decir que aquí sea el infierno, pero bueno, más o menos. La Sí. situación es que cuando Jesús, el Cristo, habla acerca de ellos, dice es que es el príncipe de este mundo. O sea, aquí está, no estamos en otros lados. Y en ese sentido, por ejemplo, esta versión de los dioses prehispánicos considerados como los ángeles caídos es una de las múltiples participaciones. Y la prueba de ello es que piden sacrificios humanos. A diferencia del Dios judio-cristiano que te dice, no te gastes tu sangre, bébete la sangre, pero de la tierra, a través de la uva. No te cortes tu carne, cómete la carne de la tierra, que es el pan que se cocina y que tiene características especiales. Entonces, en ese sentido, pues la visión de los españoles obviamente estaba influida por su propia manera de entender el mundo, y obviamente tendría que ser una visión deformada o sesgada respecto a lo que los sacerdotes y los miembros religiosos de la comunidad prehispánica tenían. Al final, regresando a Tlaloc, en este momento es muy pertinente el tema porque literalmente estamos en la temporada de sacrificios. Nada más que ahora no se sacrifican personas, bueno, no directamente, ahora se sacrifican comunidades. Ustedes saben que desde el gobierno de Peña Nieto se abrieron las concesiones, el agua ya no es un servicio público, ya no es un recurso público, y es un recurso que literalmente se está poniendo en venta o está vendido, y que en algunos lugares se ha recuperado gracias a la participación y la lucha social, y en otros todavía está en proceso. Pero sobre todo las comunidades indígenas han sido desprovistas de este recurso. Bueno, no sé qué más decir y bueno, creo que aquí la dejo. Sí, ¿no? Y eso que comentas de la privatización del agua también sucede en otros lados del mundo, ¿no? Allá en España también los tienen bien fregados como a nosotros. En todo el mundo es parte del plan mundial, adueñarse de todo. Acuérdate que, a ver si no te censuran esto,
no vas a tener nada, pero vas a ser feliz. Ándale. Sí, todo en abonos, ¿no? Bien, bueno, por último les quiero contar una historia, que esta historia yo la encontré hace como 1 o 2 años, pero un pedacito aquí, un pedacito allá, y ahora que salió este tema dije voy a tratar de juntarlo para platicárselo a la gente, ¿no? Déjenme ver si puedo presentar aquí lo que tengo en la otra pantalla. A ver, imagen, compartir pantalla. Ah, ahí va, ¿eh? Ventana. Ah, creo que sí. Ahí está. Si la ven, me dicen. Falta darle por aquí clic. Ok. Sí se ve, ¿verdad? Ahora sí. Sí. Ok. Bueno, eso que estamos viendo es cuando estaban transportando el monolito o la escultura que está afuera, allá en la Ciudad de México, afuera del Museo Nacional de Antropología. Ese monolito, esa figura, esa estatua, durante décadas han dicho que es Tlaloc, pero no es Tlaloc, es Chalchi, ¿sí? Entonces, hasta la máxima, museo más grande de todo México se equivoca. ¿Y cómo sabemos? Bueno, por ahí hay una muchacha guapetona de buen lejos, que es esta, estoy moviendo el ratón, no sé si se ve. Bueno, la que ven ahí como de falda, ¿no? Que enseña pantorrilla, blusa blanca, cabello, eh, como decimos acá, cabello chino, pero para los demás es cabello rizado. Ella fue una maestra y entonces ella fue entrevistada hace mucho por un periódico y ahí estamos viendo las imágenes de cuando lo transportaron. Ese monolito, esa escultura, estaba en la ciudad que ya mencionó Ricardo, que ahorita en la siguiente diapositiva viene el nombre para pronunciarlo bien, y resulta que pues se lo robaron y lo llevaron a la capital, ¿no? Y está ahí afuera del Museo Nacional. Digo, se lo robaron porque hubiera tenido más sentido que lo dejaran donde está. ¿Por qué? Por acá, en algunas cosas que yo investigué, no sé si qué tan cierto sea porque me brincó, el nombre de Tlaloc dicen que viene de Tlali, que significa supuestamente tierra en náhuatl. Y dices, ¿cómo que tierra? Pues ¿qué no es el dios del agua? Pero Tlali es tierra y Oc de Tlaloc es encima de. Entonces dices, caray, encima de la tierra. ¿Qué hay encima de la tierra? Bueno, pues están las nubes, ¿no? Está el cielo y pues por ahí de las nubes llueve. Pero también el agua que está en la tierra, ya cuando lo vemos a forma de ríos, un río desde lejos, sabemos que los ríos serpentean. ¿Qué quiere decir? Que de lejos parecen serpientes, ¿no? Por la forma que van tomando. Entonces ahí tendría sentido eso de que a Tlaloc se le relaciona también con las serpientes, como a Quetzalcóatl, pero por los ríos, ¿no? Serpenteantes. Ok. Ahora, a las figuras con las que se representa a Chalchi, se le representa de la siguiente manera. Imagínense un embudo, ¿sí? En algunos lados de México lo conocen como el cucurucho, aunque parece albur. Imagínense un embudo y donde ya se hace delgadito, lo conectan ahí con una manguerita o un popote, ¿sí? Ahora imagínense que ese embudo y ese popote, esa manguerita, queda dentro de una estatua de barro. Y en la parte de arriba de la estatua, de la cabeza, es donde le pueden echar agua al embudo. Y la manguerita que corre por dentro de la estatua sale en algún lugar entre el pecho y el ombligo de la estatua. Esa es la representación de Chalchi, ¿sí? Le llega agua de arriba y ella la saca por su cuerpo. ¿Por qué se representa así? No tengo idea. Pero a Tlaloc no se le representa así. A ella sí. Y además, ella tiene falda, ¿no? Aunque Tlaloc no usaba pantalones, ¿verdad? Pero pues tenía su calzón o algo o que aunque pueda parecer un poquito falda, no es falda. Ahora, aquí estamos viendo cuando se estaban llevando eso
Y dice esta señora, miren, me voy a ir a la siguiente diapositiva. Aquí a lo mejor no se alcanza a ver tan bien, pero dice, Tlaloc sigue enterrado aquí. Se llevaron a Chalchi. Guadalupe Villarreal. Guadalupe Villarreal es esa mujer que es una maestra, que esto salió en un periódico en el año 2014, cuando se iban a cumplir 50 años de que se llevaron el monolito a la Ciudad de México. Y ella dice que, y yo sí le creo, si ustedes no, pues muy válido. Ellas dicen que normalmente a Tlaloc se le representa como geográficamente, con respecto a Chalchi, como que Tlaloc está arriba de un cerro, allá donde llueve, y del cerro viene el río, y en el río llega a donde está Chalchi y ella lo distribuye. Entonces dicen que este monolito estaba prácticamente a un lado o encima del río y que a pocos cientos de metros o kilómetros hay un cerro que creo que es el famoso cerro de Tlaloc. Y entonces, si la estatua de ella estaba abajo, cerca del río, tiene mucha lógica pensar que entonces Tlaloc estaba arriba del cerro. ¿Sí? Entonces ella dice, no encontraron a Tlaloc, encontraron a Chalchi. Y se la llevaron diciendo que era Tlaloc, pero Tlaloc, una de dos, dice, o se lo robaron antes de que se enteraran, o está enterrado en algún lugar del cerro todavía, ¿no? Y no lo han escarbado. Entonces, ¿está en la casa de algún político? O está en la casa de algún político, ¿no? Ya se lo llevaron así como esto. Sí, se lo llevaron por orden del presidente de la República, en aquel tiempo Adolfo López Mateos. Yo digo, es que cuando se los llevan, le quitan todo, ¿no? Porque, por ejemplo, dicen, ya se la llevaron. Dice, ahorita, en el 2014, todavía había rasgos de dónde la arrastraron para cargarla, digamos, a la plataforma para llevársela, pero al rato ya no van a haber rastros. El río que había, ya lo secaron, ya lo entubaron, ya lo convirtieron en un basurero. O sea, le quitas todo el contexto, ¿no? Si lo hubieran dejado donde estaba y nada más lo hubieran parado porque estaba caído, a lo mejor en algún temblor o algo, ¿no? Estaba caída la estatua, hubiera sido diferente. Miren, les voy a mostrar rápidamente. Bien, aquí ese es el monumento, y si se fijan, la parte de la cabeza, que es como un penacho, pues allá es donde está el embudo, ¿sí? Allá es donde cuando llueve, le cae el agua, y eso que se ve como si estuviera tocando una armónica, esta es la cabeza, esta es la nariz, esta es la boca, y esa armónica tiene agujeros. Esos agujeros están conectados con el embudo que está arriba, y cuando llueve, en aquellos tiempos prehispánicos, debe de haber sido todo espectacular, de que llueve y por ahí se hacen unas como cascaditas que seguramente desembocaban en el río, y se ha de haber visto padrísimo, ¿no? Como decimos ahora, o sea, muy bonito, muy espectacular. Entonces, y pues ya después del cinto, pues está la falda, ¿no? Entonces, debido a todas esas cosas, es por lo que algunos arqueólogos, incluida a esta señora, que no, creo que no era arqueóloga, era maestra probablemente de primaria, pero ella decía, pues es que esta es la diosa, no es el dios. Sí, al dios no le brota acá por la boca, el dios se representa de otra manera. Entonces, pues está interesante. Aquí estamos viendo un mapa de lo que es la Ciudad de México, y el lugar donde encontraron a la Chalchi es San Miguel Coatlinchán, que como estamos viendo está al oriente de la Ciudad de México, todavía en el Estado de México, ¿no? Por ahí más cerca de Texcoco que de la Ciudad de México, y de ahí se lo llevaron, la raptaron, y pues ahí está por Chapultepec, ¿no? Afuera del Museo Nacional de Antropología o de Arqueología, uno de esos dos. Entonces, de ahí la tomaron, ¿no? Y acá están otras imágenes. La imagen de la izquierda es la actual, por ahí afuera del monumento, y mide como 7 metros, 7 metros 20, algo así, de altura. Y en la derecha está cuando la estaban colocando, ¿no? Apenas ahí cuando estaba haciendo todavía el museo, o estaba nuevo, y pues ahí están, ¿no? Con varias poleas, grúas, acomodándolo. Acá está otras imágenes a la izquierda. Dice traslado de Tlaloc, pero como yo sí creo que no es Tlaloc, yo sí creo que es Chalchi.
porque hay otras representaciones de figuras más pequeñas. Hay una de 3 metros que esa está al interior del museo. Esta está afuera, pero hay otra que mide la mitad, que son de 3 metros, y en lugar de tener tantos agujeritos por donde salía el agua, ese tiene nada más uno, y es muy parecido a este monolito que vemos. Entonces, pues cada quien su creencia, ¿no? Pero yo sí creo que es Chalchi, no creo que sea Tlaloc, por esas características, ¿no? Aquí está otra foto, ahí cuando lo andaban transportando, esto fue en 1964, todavía no nacíamos. Mira, así estaba el monolito caído de espaldas cuando lo encontraron, y pues ahí están las maestras y algunos que vivían por ahí. Entonces lo levantaron, lo transportaron y pues allá está, ¿no? Y pues ya, usted dígame, ¿Tlaloc o Chalchi? Yo creo que es Chalchi, ¿eh? Mira, aquí estamos viendo en la figura de la izquierda la parte de la cabeza, y esta parte de acá, digamos que sería como el embudo, ¿no? Aunque se ve que está como si estuviera tapado, pero debe de tener un agujero en algún lado, y de ahí, cuando llueve, pues se llena el agua, y pues, eso sí, ¿cómo le hicieron? No tengo idea. Ahorita con ingeniería dices, le ponemos un tubo y va para allá, en un gran bloque, y luego nos ponemos a cincelar por fuera para que quede bonito, ¿no? Pero en los viejos tiempos, los prehispánicos, yo no sé cómo le hicieron. Le echaron ahí ingeniería, ¿no? En la figura de la derecha, pues está la misma imagen en otro ángulo, y en la parte de abajo, lo comparan con otro monolito que está en Turquía, el cual desconozco, pero como estas dos imágenes es una sola imagen, donde lo encontré en Pinterest, ya no tuve tiempo de recortarlo, y dije, pues allá va, ¿no? Ya si después vemos que también adoraban a la Chalchi allá en Turquía, bueno, ya lo platicaremos en otra ocasión, ¿no? Y eso es todo, nada más quería compartirles pues esa parte, ¿no? Ese hallazgo que ahí durante décadas, desde 1964 hasta ya casi finalizado el siglo XX, a todo el mundo le decían, no, pues ahí está Tlaloc, ¿no? Y ahí está Tlaloc, el de la izquierda. No, pues sí, ahí está Tlaloc, y resulta que viendo las características, resulta que es Chalchi. ¿Cómo ven? Está interesante. Voy a dejar de compartir. Dirían mis amigas del pañuelito verde y morado que típico del sistema patriarcal, decir que los dioses son hombres, no mujeres. Sí. Sí, no, pero ahí las matas fácil, porque volviendo a la dualidad, ¿no? Dices, aquí nomás hay de dos sopas. Dice, los niños aquí, las niñas acá, y párale de contar, ¿verdad? Y si no, pues ahí está Tlaloc y Chalchi. Si no, se hubieran inventado en aquellos tiempos un Tlalochalchi, pero ¿para qué quieres? Pues listo, entonces, les digo, esa historia me pareció a mí muy, muy interesante, y para sacarla aquí y que se entere todo el mundo, ¿no? Sobre todo en México, que tenemos prácticamente, y digo tenemos, pues me incluyo porque soy mexicano, pero pues no, tenemos, ¿qué? 50, 70 años diciendo que ahí está el poderoso Tlaloc, cuando resulta que es la Chalchi. Aunque usted no lo crea. Muy bueno. Sí, pues listo. Entonces, pues listo, si alguien tiene algún otro comentario, adelante, si no, para irnos despidiendo aquí de la gente y agradecerles la visita. Por aquí estuvo Lili Montes, que ya la saludé por ahí, también Nancy Bracho, ahí desde Venezuela, y también Rick de la Tierra, por ahí nos dice, buenas, ¿qué tal, Rick? Llegó despuesito, espero que le haya tocado algo interesante. Si no, mañana ya como a las 11, pues le voy a colocar una de estas imágenes que vimos al principio, digo, que vimos ahorita al final, desde el principio, cuando empezó a hablar Ricardo, Rodrigo, Julio, para que se quede más colorido esta sesión, ¿no? Este video. Y pues listo. Mira, Alejandro, me gustaría nada más mencionar algo antes de terminar. Sí. Fíjate que ya relacionando todo esto de Chalchihuitlicue, se me hace algo muy parecido, como si fuera, así como están los 4 Tezcatlipocas,
como si existieran también las 4 manifestaciones de la dualidad de los Tezcatlipoca, porque esta Chalchi se me figura mucho a lo que es la Coatlicue, que en la Coatlicue ya está más relacionada con lo que es la tierra. Esta está relacionada con el agua, Coatlicue está relacionada con la tierra. Algo también similar es que a Chalchi se le conoce la de las faldas de jade. Sí. El jade tiene un color así medio entre azul verdoso más o menos. Sí. Que pudiera ser el color del agua. Y Coatlicue es la de las faldas de serpientes. Sí. ¿Verdad? Que también pudiera ser alguna manifestación de la misma tierra, pero ya con todos esos ríos, con todos esos sí, esas no sé cómo se puede decir, esos cauzales que llevan el agua, y que también pues en la parte humana pues lo podemos ver como lo que son las venas, que hasta de alguna forma corren, o si las vemos, se pudieran ver las venas, se pudieran ver de la misma forma que corren los ríos sobre la tierra. Entonces tiene una dimensión en lo macro, en lo micro, y nos hace ver que así como es la naturaleza, en toda la extensión de la palabra, de esa misma forma somos nosotros. Sí. Así es. Pues bueno, sí. Ya tengo. Así, adelante, Ricardo. Digo, ya nada más complementando lo que decía Julio. Aquí estaba haciendo como un pienso, ¿no? Así como también para tipo cierre, ¿no? Que dice, bueno, más bien, es como la invitación, ¿no? Ahora sí que al escuchar la siguiente lluvia, recordemos que es el latido de un dios antiguo, que al cruzar un río, sientas la mirada de jade de la diosa que lo habita, porque en cada gota persiste la memoria del mundo. Así eso, ahí está el poema. ¿Qué tal, con todo el sentimiento? Muy bien. Y bueno, pues entonces ahí está, ya tienen una historia que contar, que durante décadas se ha mostrado al dios de la lluvia ahí afuera del museo, y resulta que no es el dios, es la diosa, que bueno, puede ser otra manifestación, ¿no? Femenino, masculino, pero es interesante. Y más interesante pensar de que, oye, y si de veras en el cerro allá escarbándole sale Tlaloc, si esta mide 7 metros, ¿cuánto mide el otro? No, estaría interesante verlo. Todo bueno, sí, pues listo, entonces gracias a todos los que estuvieron por aquí. Si les parece interesante, díganos, échenos porras, así como hablamos hoy de Chalchi, también Tlaloc, pero Chalchi, pues en otra ocasión podemos presentar el monumento de Coatlicue, ¿no? Ahora que Sheinbaum ya va a comprar una supercomputadora y dice que va a ser la supercomputadora Coatlicue, pues para que vean a la imagen, está impresionante, es más chiquita que esta, pero de todas maneras está portentosa, ¿no? Se ve como un monstruo muy poderoso. Y pues, listo, ¿no? Entonces, gracias a todos por su asistencia, esperamos los comentarios y que tengan muy buena noche. Y se supone que hoy empiezan las posadas, aunque en muchos lugares ya hasta se acabaron, ¿no? Pero oficialmente de aquí en adelante, del 12 al 19 creo que son las posadas, y luego ya sigue la Navidad. Pero todavía antes de la Navidad nos vemos la siguiente semana para dedicarles el abrazo, ¿verdad? Y aprovechamos para mandarle un abrazo aquí a Rodrigo, que cumple el 18 de diciembre, yo el 19 y luego Ricardo el 24. Sí, casi nos trae el niño Dios. ¿Tú cuándo cumples, Julio? ¿Cómo? ¿Tú cuándo cumples años? No, yo nací el día que comenzó la cuenta en el calendario maya. Anda, ¿fue en agosto? ¿Se la saben la fecha exacta? No. El 13 de agosto. Ay, mira, no, me acordaba como que agosto. Ah, pues está bien, ¿no? También hay número cabalístico y toda la cosa, está bien. Está interesante. Y adelantadamente para todos, feliz cumpleaños.
y que cumplan muchos más, y pues más que nada disfrútenlos. Eso sí, y bueno, pues seguimos por aquí buscando cosas interesantes y también en la resistencia, como ven. Entonces, que todos tengan un buen fin de semana y pues ya si no nos vuelven a sintonizar hasta en enero, que tengan buena Navidad y todo, ¿no? Así es. Nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima. Hasta luego.